El día de hoy tuve una plática, creo que muy interesante, con alumnos de una universidad. Evidentemente por cuestiones de privacidad no voy a decir el nombre, ni mucho menos el nombre de los alumnos. Pero tuvieron ellos a realizar una actividad sobre investigación de grupos de pederastas, ¿sí? Que se encuentran en distintas redes sociales. Aunque ustedes no crean, hay una fortísima actividad de grupos pues que se mantienen bajo el esquema de intercambio de archivos, muchos de ellos de generación de contenidos propios, otros simplemente del intercambio de información que ya se encuentra en redes sociales. Y esto ha permitido que este auge a través del uso de la tecnología y este tipo de actividades se dé de manera sistemática. Habrá personas que participen en estos grupos y que sean pues simplemente sujetos aislados que tienen este tipo de preferencias, que son pedófilos, pero habrá quienes sí de manera concreta se dediquen prácticamente a esta actividad, ya sea para la generación de contenidos y el intercambio de material, ¿sí? Con otras personas que son igualmente pedófilos y pederastas. Y en el otro caso, aquellas personas que venden este contenido y generan una ganancia, o aquellas personas que están dentro del comercio sexual de menores en zonas específicas del país y que de esta manera pues tienen también un grupo de consumidores que desde luego contactan a través de redes sociales o a través de el uso de las tecnologías y que ofertan de manera ilícita las relaciones sexuales forzadas, pues evidentemente contra menores de edad. Creo que es importante que quienes son padres de familia, cuidadores o a cualquier persona que sea sana mentalmente y que considere el abuso sexual como algo que no se tiene que legitimar, que no debe tener ningún espacio de acción, deben de emprender medidas preventivas. En el informe que presentan mis alumnos, me dan una serie de datos de grupos de diversas redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Facebook, ya sea Telegram o grupos de WhatsApp, en los cuales esta actividad prácticamente se da de manera sistemática por personas que aparentemente son totalmente inocuas y no corresponden a un supuesto perfil del agresor sexual. Yo reiteré que muchas veces se quiere estigmatizar a grupos de la diversidad sexual y en ese sentido se quieren promover discursos homófobos o transfóbicos para hacer creer que son estos grupos los que en realidad reproducen o son depredadores sexuales, pero eso es un estigma, es parte de la fobia y la mentira. Hay casos a los que se le da mayor difusión, se mediatizan precisamente porque pueden representar minorías sexuales. Si bien puede haber sí personas que sean parte de la diversidad sexual que tengan conductas delictivas de esta índole, no se puede estigmatizar en razón de la identidad sexual. Eso es algo totalmente aberrante. A veces quienes menos creemos que pueden ser victimarios de este tipo de delitos, en realidad lo son, pero mantienen una serie de máscaras para evitar ser detectados. Se van a dar cuenta que si ustedes son analíticos y obtienen información sobre estos grupos o esas actividades que se dan en estas redes sociales o en otras redes sociales, son personas que no tienen ningún tipo de característica o no pertenecen a grupos de la diversidad sexual, sino como cualquier persona. Es decir, que son incluso padres de familia, servidores públicos, trabajan en empresas, tienen hijos, tienen familias que representan cualquier tipo de forma familiar y son personas que exponen datos, intercambian datos de manera ilícita a través de redes sociales. Es decir, que el perfil del abusador sexual puede verse totalmente, que les digo, sin una serie de características externas incluso, que puedan hacer ver que el sujeto es un agresor sexual, es un pedófilo, es un pederasta. Donde sí tenemos que hacer hincapié es en aquellas personas que tienen una alta vulnerabilidad victimal, es decir, que son probables víctimas de un delito por algunos factores o elementos que les rodean.
en este caso menores de edad, que estén en exposición del uso de redes sociales, que estén en exposición de ciertos juegos, donde tengan contacto con otras personas que se dediquen a este tipo de actividades. Si los niños tienen la información necesaria y adecuada a su edad para saber cuando alguien los está agrediendo o están haciendo tocamientos o propuestas totalmente contrarias a su propia integridad, es importante tener una comunicación muy expresa y muy concreta con sus hijos menores de edad. La verdad que a mí me sorprendió muchísimo lo que mis alumnos encontraron de diversos grupos, de diversas redes sociales, y que las propias policías cibernéticas no se dan abasto, ni tampoco los algoritmos han logrado desarticular a personas que tienen este tipo de intercambio incorrecto, ilícito, de archivos de menores de edad. Y peor aún, que existen redes de trata que intercambian información, que tienen o mantienen catálogos de menores de edad para el consumo de depredadores sexuales en diversas partes del mundo. Hay que recordar que México también es un foco rojo de la corrupción de menores, de la pornografía infantil y del consumo de menores de edad a través de redes de pederastas, y que siguen manteniendo actividad particularmente en puertos de gran reconocimiento nacional o internacional, y que esto sigue siendo de manera sistemática una práctica que atenta contra la dignidad y los derechos de los menores de edad. Pues aquí hay algo que yo quiero comentar y lo quiero hacer con toda responsabilidad y sobre todo tampoco esperando que me den una palmadita en la espalda, ¿no? Porque hay cosas que ya a mi edad he digerido bastante bien, pero también he resuelto emocionalmente, ¿no? Que en algún momento quizá me pudieron afectar, pero que desde luego que necesitamos evolucionar, es parte de nuestra esencia humana. Yo quiero compartirles algo que, si bien ya he comentado en algunas ocasiones, fue muy complicado en un momento poderlo decir, y sobre todo por ser hombre, ¿no? Y sobre todo porque hay una serie de encubrimientos familiares e incluso de género para que tú puedas comentar sobre una situación de abuso sexual. Y esto tiene también la finalidad de que padres, cuidadores o personas cercanas identifiquen las vulnerabilidades que tienen sus familiares y sus hijos, particularmente menores de edad, como me ocurrió a mí cuando tenía únicamente 5 años, y que no se confíen de las personas con las que se relacionan. Y viendo una fotografía y hablando precisamente del tema, me acordé, ¿no? Esta fotografía, no se logra ver desde ahí, porque por el tipo de lente. Pero yo era un menorcito de edad, ahí tenía 6, 7 años. ¿Y quién se va a imaginar que alguien te va a vulnerar? Y sobre todo, pues una persona que tiene cercanía y que se ha dejado entrar a casa. Pues la vulnerabilidad victimal es alta, es digamos muy representativa en menores de edad. Y sobre todo también puede ser cometida por distintas personas, no importando el género. Aunque reitero, si hay una estadística sobre el abuso sexual infantil en contra de menores, mayormente sí por personas de relaciones interpersonales cercanas, pero mayormente por parte de hombres, ¿no? De personas del sexo masculino. El abusador sexual puede tener diferentes máscaras y ser incluso personas que no tengan ningún tipo de apariencia ni social, ni económica, ni de ninguna índole, ni física, sobre verse o ser agresores sexuales. Cuando tenía tan solo 5 años, pues había una persona, una trabajadora doméstica en casa que apoyaba pues las labores del hogar de mi mamá, y bueno, pues que también cuidaba de mí cuando mi mamá tenía que ir por mis hermanos o tenía que hacer alguna actividad, pues yo me quedaba con ella. Pero yo me acuerdo perfectamente cómo ella me abrazaba y constantemente me insistía, ¿no? Que la besara o que la tocara, ¿no? Incluso en algunas ocasiones ella pues hacía que le tocara los senos,
e incluso que hiciera otro tipo de actos que no quiero decir en este momento, pero que clara y evidentemente son un caso de abuso sexual infantil contra un menor por parte de una mujer. Que quede claro, el abusador sexual, si bien estadísticamente representa a un género en mayor grado, también necesitamos identificar que hay mujeres, en el menor porcentaje, que son agresoras sexuales. Por lo tanto, la agresión sexual no es dependiente o única de un género, ni mucho menos es dependiente de algún tipo de preferencia sexual o de expresión sexual. Eso también es importante, porque hay un estigma respecto a la diversidad sexual, quienes consideran de manera homófoba o a través de la transfobia que ciertos grupos en realidad son los agresores sexuales. Pues se van a sorprender muchísimo, porque nosotros como seres humanos y como niños particularmente estamos expuestos a una serie de vulnerabilidades que van a ser aprovechadas por aquellas personas que están acostumbradas a cometer ese tipo de actos u otros. Es sabido que una gran cantidad de agresores sexuales, que ya son adultos, en la infancia fueron también agredidos sexualmente, y esto pues se entiende como una manifestación de la hipersexualización y pues digamos de la exposición a cuestiones sexuales desde menor edad, donde existe una replicación con personas igualmente más vulnerables que aquellas víctimas, y esto es una cadena de repetición. De ninguna manera, en ningún adulto, esto lo debería o lo debe eximir de una responsabilidad de hacer daño y de atacar sexualmente a un menor o cualquier persona cuando ya son adultos, porque incluso ya hay una conciencia de hecho, ¿no? Ya hay un conocimiento de que esa transgresión infiere un daño y es algo que incluso es sancionado por la ley penal y que es reprochado socialmente. Por lo tanto, quienes insisten de manera reiterativa en el abuso sexual, pues es porque en realidad hay un conocimiento de ello y hay un conocimiento del daño que se está haciendo. Lo que sí es importante reflexionar es que el abuso sexual se puede dar en cualquier lugar, con cualquier persona, que estadísticamente se da más en ámbitos interpersonales conocidos del menor, es decir, a través de cuidadores, abuelos y abuelas, madres, padres, primos, tías, etc., personas con las que se mantiene una proximidad, más que con personas ajenas o externas, que también hay un porcentaje, pero que un menor de edad, tanto una niña como un niño, puede estar en riesgo constante. Los padres deben estar atentos de con quiénes conviven sus hijos, de no confiar de manera plena y absoluta en los cuidadores, de no dejar a sus hijos a merced de cualquier persona en cualquier lugar y mantener siempre una comunicación, una vigilancia, estar próximos, tener conversación, hablar de sexualidad específicamente a ciertas edades y con ciertos parámetros, pero siempre estar presentes y siempre estar atentos en la forma de comunicación con sus hijos, porque siempre va a haber gente que aproveche o que replique esos actos que vivieron en algún momento determinado y que encuentren en la falta de comunicación o en la falta de comprensión del menor sobre su sexualidad para lograr emprender cualquier tipo de actividad o acción que atente contra su dignidad y sus derechos. Eso es algo que necesitamos comprender como padres, conocer también quienes estudiamos las ciencias criminológicas, jurídicas, forenses y demás, y tener presente que si bien existen elementos o factores de riesgo para que personas cometan este tipo de conductas, no hay un perfil único, y que el perfil en realidad es muy significativo o que tiene que ver con la singularidad de cada una de las personas que emprenden este tipo de conductas. La prevención debe ser un elemento ineludible para que nuestra niñez esté protegida, esté salvaguardada de agresores sexuales y podamos sí imponer un freno al abuso sexual infantil.